Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice que busquemos a Dios, que lo busquemos de todo corazón. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo es cuando le llamamos? Muchas veces le llamamos hasta que tenemos la urgencia, hasta que tenemos el agua hasta el cuello, como dicen por ahí vulgarmente. Cuando ya no aguantamos más, entonces decimos: ay, Diosito mío, ¿dónde estás? ¿Verdad? Pero ese es el momento en que le clamamos con todo el corazón a Dios. Pero dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Por qué mientras puede ser hallado? ¿Habrá un momento en el que no pueda ser hallado? Sí. Sí habrá un momento en el que no pueda ser hallado. En este momento estamos bajo la gracia de Dios. ¿Cuándo comenzó la gracia de Dios? La gracia de Dios comenzó primeramente cuando un niñito nació de una virgen en un pesebre en Belén. Las huestes angelicales abrieron el cielo y vinieron a anunciarle a los pastores que fueran a un lugar de Belén en donde estaba una mujer que era virgen y que había concebido un bebé. ¿Sí? Pero la gracia de Dios se consolidó cuando ese bebé creció y a los 33 años y medio fue a la cruz del Calvario. Y cuando fue crucificado, en ese momento, su última exclamación dijo: consumado es, ya está hecho, ya hice mi parte, ya hice mi labor. Ahora solamente te toca a ti y a mí creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros creemos lo que Jesús hizo en el Calvario, entonces nosotros empezamos a caminar en la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el primer mensaje de Jesucristo y el mensaje claro que tenía Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos hablaban de arrepentimiento para poder recibir el reino de Dios. Y de esto te vengo a hablar hoy, de que necesitamos arrepentirnos y buscar a Dios mientras puede ser hallado. Dice: llamadle en tanto que está cercano. Vamos a la siguiente escritura, que es Primera de Crónicas 16:11. Dice que busquemos a Jehová y su poder, que busquemos su rostro. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, o sea, a diario. Hay que buscar la presencia de Dios, hay que anhelar la presencia de Dios como lo más vital, como lo más importante. Mira, podrás vivir sin el oxígeno, sin respirar unos instantes, pero no puedes vivir sin Dios ni siquiera una fracción de segundo. Porque nosotros vivimos, aun si no conocemos a Dios, vivimos por su misericordia, porque somos parte del aliento del Padre Celestial. El Padre sopló aliento sobre el barro, ¿verdad? Y le dio forma y le dio su espíritu, y en eso nació un ser humano, porque fue creado por Dios. Y ese aliento sigue hasta el día de hoy en tus genes, en tu genética. Entonces tenemos que buscar al Señor y su poder. Dice: buscar su rostro continuamente. Jesucristo dijo en Lucas 10:19: he aquí os doy poder, os doy potestad. ¿De qué? De hollar, de pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos dio el poder y dice aquí que busquemos el poder de Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener el poder de Dios? ¿Cómo podemos tener acceso a ese poder? Bueno, lo primero que necesitamos, hay varias claves, pero lo primero que necesitamos aquí, en este caso, es cuando tú te acercas a Dios, cuando tú lo alabas, cuando tú lo adoras, cuando tú le exaltas, le glorificas y le agradeces por lo que te ha dado y aún por lo que no tienes, por lo que tienes y por lo que no tienes, aún por los problemas que tienes, porque los problemas te hacen crecer. Lo primero que necesitamos pedir es tener temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, ya la hiciste, ya triunfaste,
Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios. El temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es un temor reverente, es un temor que yo necesito tener en mi corazón para no pecar. Si yo no tengo temor de Dios, es fácil caer en cualquier tentación. Si yo no tengo temor de Dios, es fácil caer en la corrupción. Si yo no tengo temor de Dios, es fácil caer en el engaño, en la mentira, en la soberbia, en el orgullo, en la vanagloria. Gracias a Dios, el temor de Dios nos ha librado de caer en tentación, en tentaciones, ¿sí? Y no una, sino varias veces. ¿Por qué? Porque hay un temor reverente que dices, yo no le puedo fallar a Dios, pero nadie te está viendo. No importa, hay alguien que lo ve todo, que es el Creador, y ese te está viendo aún donde no haya ninguna otra persona. El que conoce lo más profundo de tus pensamientos. Yo no puedo escapar a la mirada del Padre Celestial cuando yo ya soy su hijo, ¿sí? El salmista David escribe en uno de sus salmos: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, he ahí que ahí estás. Si bajara a lo profundo del Seol, o sea, del infierno, dice, aún ahí tus ojos me verán. No puedo esconderme en ningún lado de Dios. De hecho, la Biblia dice el Señor, no os engañéis. El Señor no puede ser burlado, ¿sí? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, muchas veces hay gente que cosecha iniquidad o cosecha maldición porque sembró iniquidad, sembró pecado, ¿sí? Entonces, lo que sembramos lo vamos a cosechar, tarde que temprano. Y si no lo cosechamos nosotros, lo cosecharán nuestros hijos o nuestros nietos. Quizá a veces no lo veremos, pero a veces la gente se pregunta, ¿por qué le está pasando esto a fulano, a sutano? Bueno, no sabemos lo que pasó con los antepasados, pero todo eso es posible romperlo en Gálatas 3:13, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, ¿sí? Él pagó el precio. Otra cosa que necesitamos pedirle a Dios es sabiduría. Ok, buscamos a Dios, lo buscamos continuamente, buscamos su poder, pero primero necesitamos pedirle el temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, ya no vas a tener temor a la muerte, no vas a tener temor a ningún problema, a ninguna agresión, porque el temor de Dios te guarda de los demás temores. Existe un principio del vacío. Si yo soy lleno de algo, ya no va a haber lugar para nada más. Si yo no tengo temor de Dios, voy a tener temor de la muerte, temor de la pobreza, temor del fracaso, de la frustración, temor de la gente, de lo que me pueda hacer la gente. Pero si en cambio tengo el temor de Dios, esos temores ya no tienen lugar en mi corazón. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque es el principio del vacío. Yo lleno con un tipo de temor, que es un temor santo y reverente, de no querer ofender a Dios. Y entonces, los demás temores ya no pueden entrar en mi corazón. ¿Sí? Lo que necesitamos pedir también es sabiduría. Señor, dame sabiduría. Salomón le pidió sabiduría al Padre. Y sabes una cosa, se complació tanto que le pidiera sabiduría, que te dijo, mira, por cuanto no me has pedido riquezas, ni me has pedido poder, ni otras cosas, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar las riquezas también, ¿sí? Entonces, la sabiduría es vital. ¿Cómo puedes obtener sabiduría? Yo personalmente te recomiendo que si tú tienes una Biblia en casa, y si no la tienes en casa, la puedes descargar en tu teléfono a través de internet. Leas el libro de Proverbios. Si tú lees un capítulo de Proverbios cada día, en un mes ya leíste todo el libro de Proverbios. Léelo con tu familia y vas a ver cómo vas a tener sabiduría. Son consejos.
ancestrales que funcionan para el día de hoy. Amén. Ok, entonces pedimos el temor de Dios, pedimos la sabiduría, pedimos el propósito divino. Señor, ¿con qué propósito estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual yo nací? Yo no nací por un accidente, yo no nací por una equivocación, yo no nací por un error de mis padres, ni siquiera por un error de Dios. Yo nací porque Dios permitió que yo naciera. Es más, Dios permitió que yo naciera con los defectos físicos que yo tengo. Aún nací por una razón. Entonces yo necesito saber el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra, porque todos tenemos un llamado, un propósito y un destino. Si tú conoces tu llamado, vas a moverte en tu propósito, y si te mueves en tu propósito, llegarás a tu destino en la vida. Todos tenemos un destino en la vida. Entonces conéctate con tu destino en la vida al cumplir el propósito. Amén. Gloria a Dios. Mira, no te voy a dar más información porque quiero que te quedes con esta. Por último, pídele a Dios fidelidad y lealtad. Fidelidad, que seas una persona fiel y leal. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero en Apocalipsis, la Biblia dice que hay llamados, escogidos y otro nivel que se llama fieles. Llamados, escogidos y fieles. Entonces dile: Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser leal contigo, con la gente. Ayúdame a ser íntegro, a tener el carácter que yo necesito tener. Yo necesito tener un carácter, que la gente pueda tomar decisiones por carácter, por valores. Sí, el valor de la responsabilidad, el valor del propósito, el valor del servicio, por ejemplo. ¿Sí? Ser serviciales, ser responsables, ser honestos. Una persona que tiene valores, que tiene principios, es una persona íntegra. Y una persona íntegra significa una persona cabal, o sea, que está completa. Amén. Entonces Dios quiere que estemos completos en Él. Dios quiere que busquemos los dones espirituales, es muy cierto, pero eso lo veremos en otra charla. Los dones espirituales también son importantes, porque si tú quieres entrar a la frecuencia del mundo espiritual, tú necesitas los dones espirituales, que están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces, tú necesitas los dones espirituales, pero también necesitas el carácter, porque el cristianismo es un balance. Repita conmigo: balance, balance. Es un balance. No puedo ser espiritual y me olvido de mi carácter, porque entonces a lo mejor empiezo ahí a decir cosas muy espirituales, pero yo ya perdí el piso acá con la falta de carácter. Y tampoco puedo ser, carácter y olvidarme de lo espiritual, porque entonces me voy a volver una persona fría, rígida, ¿sí? Como los fariseos, ¿sí? Entonces es un balance, carácter y los dones espirituales. Amén. Este 2023, Dios tiene lo mejor para ti. Se pronostican muchas cosas feas. Si te metes a internet vas a ver tantas cosas feas. Pero una cosa te digo: la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto has conocido el santo nombre del Altísimo, Él también te librará. Le llamarás y Él te responderá. Contigo estará en la angustia. Le alabarás y Él te glorificará. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación.
Platicaba ayer con una persona y hablábamos no, fue el domingo, que se le cayó no sé qué cosa, que Dios lo libró de algo que cayó de una pared. Le digo, a mí también. Yo hace tiempo iba caminando aquí por el centro, frente a una casa vieja, de repente oigo un golpe atrás de mí y veo que hay mucho polvo. Yo pensé que habían echado un costal de escombro atrás de mí que casi me golpea. No, era toda la fachada, todo el enjarre de la fachada de una casa se vino abajo tan pronto como yo acabé de pasar. Dios me libró, Dios me libró. Dios me ha librado de balaceras, han pasado las balas silbando. Dios nos ha librado de tantas cosas. Esta semana nos libró también de la muerte. También, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí estamos, bendecidos y sirviendo en el propósito de Dios. Tú también tienes un propósito de Dios. Pídele a Dios, Señor, muéstrame cuál es mi propósito. Pero para ese propósito tú necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y este es el momento. Todos somos pecadores, todos hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Todos. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. El único justo fue crucificado y resucitó al tercer día. Ese es el único justo que ha nacido aquí en la tierra. Pero el día de hoy yo te invito a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Todos somos criaturas de Dios, pero Jesús quiere entrar, está tocando esta noche. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él esta noche. Jesús quiere entrar en tu corazón. Quiere que le abras la puerta de tu corazón y que sea Cristo en ti, viviendo cada instante, cada problema que tienes, cada circunstancia difícil, dolorosa. El Señor dio su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y hoy te dice, te amo y yo quiero entrar a vivir en tu corazón. Pero Él es un caballero. Él nunca hace las cosas a fuerzas. Dio al ser humano el libre albedrío. Y si tú le rindes tu corazón esta noche, Él entrará y tomará tu casa con todos los problemas que tiene. A veces, cuando vemos que alguien vende un carro y dice ahí, todo pagado, todo pagado. Tú puedes comprar una casa. ¿Comprarías una casa con una hipoteca? No la comprarías, porque está hipotecada, le pertenece a alguien. Mi vida le pertenecía al enemigo, porque yo tenía una religión, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Un día me enseñaron que Dios estaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero nunca me dijeron que podía estar en mi corazón. Hasta que ya hace 30 y tantos años, alguien me dijo, Jesús quiere entrar en tu corazón. ¿Sí? Quizá tu vida esté hipotecada, tu casa esté hipotecada, pero Él la compra con su sangre preciosa y te convierte en un hijo, en una hija de Dios. Y este es el deseo de Jesús, morar en los corazones. ¿Sí? Y yo te invito que si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón y hacerlo dueño de tu vida, te pudieras poner de pie y hacer una oración. Yo te guiaría en una oración para que tú la hagas y la creas de corazón. El compromiso es con Dios, es con Jesús. Él te ama. Dice la Escritura que Él te conoció desde que estabas en el vientre de tu mamá. Y esa soledad y esa tristeza y esa angustia, Dios quiere tomarlas. Son parte de la hipoteca. Son lo que te ha esclavizado para que resplandezcas. Porque Jesús es el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia y quiere brillar en tu corazón, quiere brillar en tu vida.
Te invito a que te pongas de pie y repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, no te distraigas ni siquiera en mirarme a mí. Levanta tus manos, y quienes nos están viendo en internet, levante sus manos ahí donde esté sentado, en la sala, en la recámara, en donde quiera que esté. Levante sus manos y por favor repita con su boca. Es importante que lo diga con la boca, porque aquí hay ángeles que están oyendo este testimonio. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón por haberte ofendido, de pensamiento, palabra, obra y omisión. El día de hoy renuncio a mis pecados y abro mi corazón para que tú, Señor Jesucristo, entres a vivir en mi vida. Toma mi vida, toma mi corazón. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. A partir de ahora, soy tu hija. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz. Tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario me está limpiando, me está sanando y me está liberando. Y me presenta como un santo, como una santa, delante de mi Padre Celestial. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora yo sé que el día que yo muera, yo iré a tu presencia y me regocijaré y te alabaré, sabiendo que tú eres mi dueño, eres mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Respira profundo, suelta el aire y dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, la salvación de las almas, Señor. Muchas gracias, Dios, porque ahora, Dios, tú has escrito estos nombres en el libro de la vida y porque ahora hay vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.